Hola, buen día. Nosotros como alumnos del Instituto Politécnico Nacional de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, en la carrera de Ingeniería en Sistemas Ambientales, el día de hoy les presentamos el tema de precipitadores electrostáticos. El equipo se encuentra conformado por López Lara Valeria, Muñoz Arellano Yander y Tapia Dalia Isabel. Para comenzar a hablar sobre precipitadores electrostáticos, necesitamos saber que existen dos tipos de controladores de emisiones de partículas primarias. Tenemos a los colectores de pared y a los divisores. Los precipitadores electrostáticos pertenecen a este primer grupo, es decir, son colectores de pared. Son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida. Se emplean para reducir la contaminación atmosférica producida por humos y otros desechos industriales gaseosos. Son altamente eficientes ya que pueden eliminar fácilmente finas partículas como polvo y humo de la corriente de aire. Bien, continuamos con los tipos de precipitadores. En este caso tenemos 5: placa alambre, placa plana, tubulares, húmedos y de 2 etapas. En los de placa alambre son unos precipitadores que están alineadas sus placas en dirección al flujo. Para que las placas puedan colectar las partículas, se les aplica una diferencia de potencial, la cual va de 20.000 a 100.000 volts, conocida como polaridad negativa, ya que maneja una mayor cantidad de voltaje para una recolección más grande de partículas. Generalmente estos tipos de precipitadores tienden a manejar grandes volúmenes de gas. Para la limpieza de estos, se les aplican pequeños golpeteos o sopleteos en los cuales algunas de las partículas pueden escapar del recolector, y esa sería una de las pequeñas desventajas que tiene. El siguiente es de placa plana. Estos manejan volúmenes más pequeños y por lo tanto también el precipitador es más pequeño. A estos se les aplica un voltaje menor, lo cual es conocido como de una polaridad positiva, pero a su vez, como son de una placa plana, tiene una mayor superficie de contacto, lo que le permite tener una buena eficiencia, y al igual que el anterior, se limpian a través de golpeteos. También tiene la misma desventaja en la que algunas de estas pueden escaparse. Generalmente son las que están al final del recolector, ya que no pueden volver a adherirse una vez que empieza a pasar el flujo por ahí. El siguiente tipo de precipitador es el tubular. Estos se dice que fueron los principales o los primeros, más bien dicho, los primeros tipos de precipitadores que hubo. Hay de diferentes formas, también de tamaños, y generalmente son como si fueran una especie de panel colocada a través de toda la chimenea de la salida de los gases. Este tipo de precipitador colecta partículas húmedas o pegajosas. También se puede tener un sello hermético en estas para que no se pueda escapar ninguna de estas partículas. Para los siguientes, que son los de tipo húmedo, estos son todos los anteriores mencionados, lo que son placa alambre, placa plana y tubulares, pero la diferencia es que estos son lavados ya sea intermitentemente o en forma continua, lo que les permite una alta eficiencia de remoción de contaminantes. Pueden ser ya sea placa alambre, placa plana o tubulares, pero su forma de recolección es a través de un lavado. Algunas de las ventajas es que es más eficiente, que no tiene
casi ningún escape de estas partículas a la atmósfera, pero se generan lodos, lo que implica un mayor gasto para su cuidado y mantenimiento, y también debe de tener un mayor cuidado en el manejo de los residuos. Como se manejan lodos ya en este caso de este tipo de precipitador, tiene también un mayor costo de operación. El siguiente, que es el de 2 etapas, como bien lo menciona aquí, consta de 2 etapas, una etapa de recolección y otra de remoción de contaminantes. Todos los anteriores son de una sola etapa, ya que dentro de este mismo se recolecta y también se expulsan todas las partículas colectadas. Este último de 2 etapas es de un tamaño pequeño. Generalmente sus aplicaciones son en interiores. Tiene también un voltaje positivo para alimentar la generación de ozono a la atmósfera. Generalmente se utiliza para la remoción de rocíos de aceite, humos, gases y lo que son partículas pegajosas. No necesitan mucha fuerza eléctrica, y al igual que los anteriores, su lavado es ya sea por golpeteos, por una remoción con algún tipo de detergente y colección de lodos, y también después de aplicar el detergente para remover los lodos, se seca con un sopleteo de aire para que continúe con su operación. A pesar de la variedad que existe de estos dispositivos, podemos resumir la función de cada uno de ellos a la teoría de precipitación electrostática. Esta teoría requiere de muchas disciplinas científicas para describirla completamente, pero de manera simple engloba los precipitadores como una máquina eléctrica. Las principales acciones son cargar eléctricamente las partículas y forzarlas hacia las placas recolectoras. A las partículas se les da una carga eléctrica forzándolas a que pasen a través de una corona, es decir, una región en la cual fluyen iones gaseosos. El campo eléctrico que forza las partículas cargadas hacia las paredes proviene de electrodos que se mantienen en un alto voltaje en el centro de la línea de flujo. Para lograr comprender el funcionamiento del sistema podemos subdividirlo en 4 secciones. Como número 1 tenemos el punto de operación. Es el valor del voltaje y la corriente al cual opera la sección. Tal y como podría ser, la mejor recolección ocurre cuando está presente el mayor campo eléctrico, lo cual corresponde aproximadamente con el voltaje más alto en los electrodos. Enseguida tenemos el cargado de partículas. El cargado de partículas toma lugar cuando los iones bombardean la superficie de una partícula. Como número 3 tenemos la recolección de la partícula. Aquí, el campo eléctrico en la zona de recolección produce una fuerza sobre una partícula proporcional a la magnitud de su campo y a la carga. Y finalmente, tenemos el escabullimiento y reencauzamiento por golpeteo. El escabullimiento ocurre cuando una parte del flujo del gas evita la zona de recolección de una sección. Y cuando existen rutas de escabullimiento alrededor de varias secciones, el funcionamiento de todo el precipitador electrostático podría verse seriamente dañado. Los precipitadores electrostáticos pues utilizan ciertos datos específicos para llevar a cabo su operación, entre ellos el tamaño de partícula que controlan, como han sido diseñados para atrapar y remover el material particulado de los gases de salida de las chimeneas, pues en algunos casos y con ciertos precipitadores acaparan un tamaño de 20 micras. Sin embargo, en algunos otros casos debe ser igual o menor a 10 micras. Además de que se pueden atrapar también con estos precipitadores contaminantes peligrosos del aire que existen en forma particulada, como pueden ser metales. La distribución de tamaño de estas partículas nos describe cuántas partículas hay en un tamaño dado, lo cual es importante porque la eficiencia de los precipitadores electrostáticos va a variar con el tamaño de la partícula.
En términos prácticos, podríamos decir que los precipitadores electrostáticos recolectarán todas las partículas de un diámetro mayor a 10 micras, mejor que las menores a 10 micras. Solo si la mayor parte de la masa de las partículas está concentrada por arriba de las 10 micras, sí sería necesaria la distribución real de las partículas por arriba de este tamaño. Con respecto al gas de estos precipitadores, las características más necesarias que este debe de tener son el flujo volumétrico y la temperatura. ¿Por qué? La temperatura del gas afecta directamente la viscosidad de la cual se incrementa con la temperatura. Entonces la viscosidad del gas se afecta en menor grado por la composición de particularmente por el contenido de vapor de agua que llegue a tener. Cuando gran parte del cargamento de contaminantes va a consistir en partículas relativamente grandes, se pueden utilizar recolectores mecánicos, tales como ciclones o torres de lavadoras, para reducir sobre la carga del precipitador electrostático. Pero muy por encima de utilizar otro tipo de equipos para el acondicionamiento de los gases y mejorar el funcionamiento de los precipitadores electrostáticos, a veces al equipo del precipitador se le inyecta un agente dentro de la corriente gaseosa al interior de El agente se mezcla con partículas y altera su resistividad para promover una velocidad de migración de las partículas más altas y por lo tanto tener una mayor eficiencia de recolección. La temperatura en la que normalmente operan los precipitadores electrostáticos suelen ser temperaturas muy altas, hasta los 700 grados centígrados. Y pues bueno, la temperatura de operación del gas y la composición química del polvo son los factores clave que influencian la resistividad del polvo y deben ser cuidadosamente considerados en el diseño del precipitador electrostático. Además de que una ventaja de estos precipitadores es la eficiencia que manejan, ya que esta va del 99 al 99.9%. Entre los equipos más nuevos, se podría decir. Los equipos existentes un poquito más antiguos tienen un rango de eficiencia de operación del 90 al 99%. Aunque son varios los factores que determinan la eficiencia de recolección de los precipitadores electrostáticos, pues debemos considerar que el más importante es el tamaño del equipo. Algunas de las aplicaciones que tienen estos tipos de precipitadores electrostáticos son la recolección de partículas generadas por calderas de quema de carbón, hornos de cemento, incineradores de residuos no peligrosos, hornos de chimenea abierta y hornos de vidrio, ya que las partículas emitidas por estos suelen ser por la quema de algún combustible, lo que resulta ser algunas veces partículas húmedas o pegajosas, cenizas y algunas otras partículas sólidas que a través de estos precipitadores se logran recolectar para que no se emitan a la atmósfera y no generen un mayor impacto o contaminación al área afectada. Y bueno, eso ha sido todo por parte del equipo. A continuación les presentamos nuestras bibliografías consultadas y estamos a su disposición. Gracias.